Hermanos, buenos días. Hoy vamos a estar hablando de posiciones. Posiciones. ¿Sí? En la vida diaria, en todos los aspectos de desarrollo nuestro, siempre tenemos que tomar posiciones frente a las personas, a los ambientes, a las ideas, a los aprendizajes, a todo en lo que nosotros nos movemos, frente a las personas con las que nosotros nos encontramos, nos relacionamos. Siempre es de interés, tiene eco. Hay un eco, algo que no. Siempre es de interés para nosotros cuando nos relacionamos, cuando compartimos con otra persona, saber qué piensa el otro. ¿Sí? Nos interesa conocer el pensamiento de otro, también nos interesa dar a conocer nuestro pensamiento, y eso no es nada más que una postura nuestra frente a la vida, frente a los aprendizajes, y nos enriquecemos siempre los unos a los otros al compartir esto. Pero a veces, en ciertos ámbitos, ustedes saben que, por ejemplo, hay dos temas de pensamiento que no se los voy a decir a ustedes hoy acá, ustedes los tienen muy claros. Hay dos temas de conversación que se nos ha enseñado a nosotros que no debiéramos hablar con la gente, ¿sí? Porque probablemente el hacer una expresión sobre esos dos temas nos va a generar un conflicto con las personas. Entonces se nos dice, de estos dos temas, usted no hable con nadie. Si no quiere tener problemas, no hable con nadie de esos temas y usted va a estar tranquilo, ¿cierto? ¿Eso qué es? Pues tomar una posición neutral, refugiarnos en la neutralidad y de esa manera pues quedar protegidos del conflicto, quedar protegidos pues de pronto de una situación incómoda, de tener que defender una postura, ¿sí? Entonces lo mejor es de pronto no mostrar nuestra apreciación porque no nos queremos desgastar, porque nos parece que puede ser sin provecho. Entonces mejor nosotros no decimos nada y nos quedamos quieticos, calladitos, ¿sí? Esta es una postura que pues para algunos puede ser más fácil, puede ser más sencilla, es una estrategia de vida, pero lo que quiero que pensemos hoy en el versículo que nos corresponde estudiar es si tomar esa actitud frente al reino de los cielos, ¿sí? Frente a la palabra de Dios, es válido, ¿sí? ¿Será válido que nosotros tomemos esa actitud neutral frente al reino de los cielos? Vamos a estar viendo esto que nos corresponde en el versículo de hoy. El título de nuestra enseñanza, en signos de pregunta, hemos tenido varios signos de pregunta, es: ¿seremos adversarios? Signos de pregunta. Y les voy a pedir que por favor lean conmigo Hebreos capítulo 10, versículo 27, ¿sí? En voz alta. Dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. El texto que nos corresponde hoy, mis queridos hermanos, no es un texto sencillo de predicar, pero menos es un texto sencillo de escuchar, ¿sí? Si alguno de ustedes me hiciera una invitación algún día a su casa, y mira, hermano, lo invito a mi casa para que oremos y leamos un texto de las Escrituras, probablemente el texto que yo llevaría no sería este. Y si yo lo leyera, probablemente ustedes se asustarían. No es el texto preferido para escuchar, ni es el texto predilecto para predicar. ¿Por qué? Porque es un texto de juicio, es un texto muy áspero,
Es un texto que tiene unas palabras acomodadas de manera intencional en una secuencia que le dan una profundidad a lo que nos quiere decir el autor, que pues de alguna manera nos pone como en una condición tenebrosa, ¿sí? Él lo va a decir ahí, va a hablar de algo que es terrible. Entonces, vamos a ver cómo nos va en el estudio y en el análisis de este texto, ¿sí? En signos de pregunta, el tema es, ¿seremos adversarios? Nos habla el texto de un juicio frente a los adversarios, ¿sí? Este texto que estamos estudiando hoy está conectado con los versículos que hemos venido estudiando, especialmente desde el versículo 25, que habla acerca de la congregación, acerca de congregarnos, acerca del dejar de congregarnos, de lo que es congregarnos o no, ¿sí? Y en el versículo anterior, nosotros hablamos de que el autor nos está colocando en un caso hipotético, ¿sí? Porque si pecáremos, nos está hablando, él está hablando a la iglesia, él se está incluyendo, el autor, ¿sí? Y el autor en ese caso hipotético dice, si pecáremos, ¿sí? Si pecáremos, y le va a dar continuidad. Ahora, el versículo 27 es una continuidad de eso que estudiamos la semana pasada, ¿sí? Diciendo, sino una horrenda expectación de juicio. Es decir, si pecáremos, si entráramos en ese caso que nos está colocando el autor, ¿sí? Si nosotros pensáramos que podemos, que decidimos tomar la decisión de pecar voluntariamente contra Dios, ¿sí? De tomar un camino adverso, contrario al Señor, ¿sí? A las Escrituras, a su pueblo, ¿sí? A lo que significa hacer parte del pueblo de Dios, integrarse entre los escogidos que hacen parte del reino de los cielos, ¿sí? El versículo anterior decía, y dijimos en el último punto de la enseñanza de la semana pasada, no hay plan B, ¿sí? No hay plan B, no hay hacia dónde ir, no hay esperanza. Entonces, pero si hiciéramos eso, si con conocimiento de todo lo que nosotros hemos estudiado, entráramos en esa decisión de separarnos del pueblo de Dios, de tomar distancia del Señor Jesucristo, de su pueblo, de su iglesia, que somos nosotros, ¿qué pasaría? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Nos convertiríamos en adversarios. Es decir, estaríamos en contra del Señor, como si fuéramos enemigos, y entraríamos en una sala de espera. El primer punto de nuestra enseñanza es, ¿esperaremos? ¿Sí? Decidiendo estar en contra de Dios, decidiendo apartarnos del pueblo de Dios, ¿estaríamos dispuestos nosotros a esperar lo que esperan aquellos que están en contra de Dios? ¿Estaríamos dispuestos a esperar? ¿A sentarnos en una sala a esperar? ¿A cuántos les gusta esperar? ¿Sí? ¿Cuántos llegan a la tienda y le dicen, Señor, yo necesito comprar esto, pero le pido el favor que me atienda de últimas? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo cola y le estamos diciendo al que llega detrás de nosotros, siga adelante? ¿Sí? Hoy no quiero estar de primeras. No quiero que me atiendan tan rápido. Poco pasa, ¿cierto? Sin embargo, lo que nos está diciendo el autor es que nosotros pudiéramos entrar en esa actitud ilógica al entrar en una sala de espera, porque el versículo que vimos la semana pasada dice que estaríamos pecando voluntariamente. Es decir, voluntariamente estaríamos entrando en una sala de espera.
de acuerdo a lo que nos dice la primera parte del versículo 27, que dice, sino una horrenda expectación. ¿Mm? Siendo enemigos de Dios o siendo quienes voluntariamente decidiéramos alejarnos del pueblo de Dios, nosotros entraríamos en una espera. Entraríamos en una espera, pero no es una espera tranquila, ¿sí? No es una espera que sería plácida. No sé si probablemente ustedes han dado cuenta que hay sitios que los acomodan muy bien para que la gente espere. Sala de espera. Entonces le ponen o un televisor o le ponen una música clásica, tranquila, ¿sí? Entre más cómodas sean las sillas, pues mejor. Y entre más acomodada esté la sala es porque probablemente más tiempo hay que esperar allí, ¿sí? Pero lo que está diciendo acá el autor es que aquellos que pudiéramos hipotéticamente decidir dejar de hacer parte del pueblo de Dios, entraríamos en una espera que es horrenda, ¿sí? Que es horrorosa, que es para nada agradable, que no es una espera que debería generar entusiasmo, ¿sí? Que sería una espera que sería tensionante. ¿Por qué creen ustedes que si entráramos en ese caso hipotético, entraríamos en una espera calificada de esa manera? Ya nos lo explicó el autor en el versículo anterior, a causa de el conocimiento, porque el autor dice, si nosotros, habiendo adquirido el conocimiento del Evangelio, ¿cierto? Versículo 26, pecáremos voluntariamente, entraríamos en espera, ¿sí? Una espera tensionante, porque nosotros entenderíamos qué sería lo que estaríamos esperando, ¿sí? Y el conocimiento de esa espera pues debería causar en nosotros una grave tensión, ¿sí? Angustia. No podríamos estar tranquilos, no podríamos estar relajados, ¿sí? No podríamos estar como en esa condición de decir, no sé qué es lo que va a pasar, ¿sí? Sino que estaríamos en una condición distinta, ¿sí? Pongámonos en contexto, hermanos. El contexto es que hay un pueblo de Dios, una iglesia, unos nuevos creyentes en Cristo, probablemente una segunda o tercera generación después de la resurrección y ascenso del Señor Jesucristo, donde el pueblo de alguna manera está flaqueando en su profesión de fe, ¿sí? En su profesión de membresía de un pueblo de creyentes en Jesucristo, ¿sí? Y en medio de esa crisis que está sufriendo la iglesia en ese momento, el autor los está tratando de hacer entrar en razón, ¿sí? Y les está diciendo, no, si nos apartamos de Cristo, si nos apartamos del sacrificio de Jesucristo, ¿detrás de qué nos vamos a ir? No hay nada más, ¿sí? Si ustedes rechazan la obra del Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo y se devuelven a los sacrificios de animales que se están haciendo en el templo, ¿sí? ¿Qué les queda? ¿Qué posibilidad tienen después de eso? No hay. O sea, no les aporta. No hay un crecimiento, porque cuando nosotros entendemos que la finalidad de todo lo que se dio en el Antiguo Testamento es un cumplimiento en Cristo Jesús, nosotros estamos complementando ese conocimiento que hemos recibido, ¿sí? Hemos crecido en nuestra fe.
hemos crecido en el entendimiento de las Sagradas Escrituras y hemos crecido en el plan de redención. Pero si después de haber crecido nos devolvemos, ¿qué nos queda? ¿Sí? Es muy difícil, hermanos. Es difícil como una persona que posiblemente por un accidente o por una condición física tiene que volver a aprender a comer, tiene que volver a aprender a caminar, tiene que volver a aprender las letras, tiene que volver a aprender a, a vivir, ¿sí? Eso es muy difícil, eso es muy complicado, pero esas personas en esa condición tienen una esperanza, que es que su vida se restablezca, que su vida vuelva a tomar un oriente como lo hacían antes. Pero sin Cristo, ¿hay esa esperanza? No la hay. Es una esperanza totalmente perdida, es una esperanza, o sea, no hay esperanza. ¿Sí? Se pierde la esperanza. Entonces, si entrase alguien en ese caso hipotético, lo único que le queda es una horrenda expectación. ¿Sí? Hay una diferencia con esta palabra de expectar, porque expectar no es lo mismo que esperanza. Expectar es una espera en un sentido negativo. No se espera nada bueno cuando se está expectando. Y lo que está diciendo el autor es, ya no habría ningún argumento, no habría ninguna palabra que nosotros pudiéramos dar delante de Dios para sustentar esa condición. ¿Sí? Hemos creído en Cristo, nos devolvemos al culto pasado. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a sustentar esa postura? No hay una posibilidad de que nosotros hagamos eso. Lo que el autor les está diciendo a estos creyentes es, imagínense que ustedes hacen eso, se apartan de la iglesia, se apartan del pueblo de Dios, con todo lo que ustedes han aprendido, ¿ustedes creen que van a estar tranquilos? ¿Ustedes creen que van a encontrar una satisfacción allí? ¿Sí? Es algo muy interesante, hermanos, porque esto que se les está diciendo hace aproximadamente 2000 años a unos hermanos nuestros que creyeron en el siglo I en el Señor Jesucristo, que están en una condición muy similar a la nuestra, ¿sí? Porque muchos de estos creyentes probablemente no conocieron al Señor Jesús, ¿sí? No caminaron con Él, ya, o sea, habían vivos discípulos que conocieron al Señor, pero muchos de los nuevos creyentes no lo conocieron, no vieron sus milagros, no lo escucharon hablar. Están en una condición muy similar a la nuestra en este siglo I. Pero hoy nosotros que nos encontramos a la distancia, en el tiempo, en la cultura, en el idioma, que hemos creído en el Señor Jesucristo y que en algún momento hemos pensado en apartarnos del Señor Jesucristo, en apartarnos de la fe, en no seguir más. Sé que a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Se valida esto que está diciendo el autor, porque los que hemos pasado por ese camino, por ese proceso, nos hemos dado cuenta que no podemos estar tranquilos. No podemos estar si no nos hallamos. Nos falta algo. Nos falta algo, porque no es el miedo, ¿sí? No es el terror. Este versículo es un versículo de terror, ¿sí? Pero el terror que tiene el creyente no es un terror del castigo venidero, ¿sí? Es un terror de una falencia existencial en su interior, tal como lo dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Nos hemos quedado sin nada, ¿sí? Alejados de ti no hay nada, nada podemos hacer, ¿sí? Entonces, el autor está diciendo,
Un verdadero creyente, una persona que haya recibido la fe verdadera en el Señor Jesucristo, no puede estar tranquilo, alejado de su Señor. Es por eso que esto es un caso hipotético, ¿sí? Es por eso que esto es algo que no se puede cumplir en la realidad, porque una persona que haya recibido la fe verdadera en el Señor Jesucristo no se puede alejar de Dios, ¿sí? No se puede apartar, no se puede convertir en un enemigo. No puede ser una persona que vaya en contra de su Salvador. ¿Cómo lo puede hacer? No, no hay lugar a eso. Y lo que nos está diciendo el autor acá entre líneas, que ya no lo dijo específicamente en el versículo 25, es que el creyente que tiene la fe en Jesucristo tiene que aprender a valorar la comunión entre los santos, ¿sí? Tiene que aprender a valorar esto que estamos experimentando hoy nosotros acá, mis queridos hermanos, que es el congregarnos, el vernos las caras con un mismo propósito, que es el de adorar a nuestro buen y maravilloso Dios y a su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Cosa que es difícil, cosa que nos cuesta mucho, pero nos lo está enseñando el autor, ¿sí? Porque el pensamiento con el que nosotros llegamos a la iglesia es que nosotros nos congregamos pues porque nos toca, ¿sí? Nos congregamos pues como porque llegamos, como por casualidad, porque a ti te gusta la iglesia, a mí me gusta. Y entonces pues llegamos a lo mismo, pero así como estamos, nos separamos, ¿sí? Y no hay ningún problema. Seguimos siendo amigos y nos vemos de lejos y espero que les vaya bien. Pero lo que nos está diciendo acá el autor es que así como nosotros en una esencia natural, como seres humanos, fuimos creados para vivir en sociedad, también el pueblo de Dios siempre ha sido instituido para vivir en sociedad, ¿sí? La escritura, ustedes se fijan, mis queridos hermanos, la escritura no es escrita para individuos. La escritura, por eso dice la Biblia, dice la Sagrada Escritura, que ninguna, dice el apóstol Pedro, dice, ninguna escritura es de interpretación privada. Por eso esa práctica que en algunos lugares enseñan, que dice, cuando usted lea, no lea Pedro, sino cambie su nombre y ponga su nombre, ¿sí? Porque a ti te digo Edwin, es un error. ¿Por qué es un error? Porque es que la escritura nos escribió para mí solo. No es de interpretación privada, la escritura es dada a todo un pueblo, ¿sí? Al pueblo de Dios, por eso el Señor nos llama a nosotros su rebaño pequeño, manada pequeña. Por eso el Señor dice que cuando de las 99 ovejas, es decir, de su grupo, se va una, se espanta, ¿sí? se descarrila, Él deja a esas 99 y se va a buscar la que se perdió, porque es suya, ¿sí? Pero Él no dice que Él la pastorea afuera y que ella sigue viviendo por allá aparte, no, Él dice que Él la busca y ¿qué hace? La trae al redil. Y dice, mis ovejas oyen mi voz, plural, ¿sí? Oyen mi voz, no cada oveja me oye, no, mis ovejas, mi pueblo, oye mi voz. De tal manera que si alguien se aparta del redil, no sería de sus ovejas, ¿sí? Por eso estamos planteando un caso hipotético, o no lo está planteando el autor. Por eso estamos diciendo que nosotros como creyentes debemos aprender a valorar la comunión con los santos. Mis queridos hermanos, hoy en día vivimos en una época donde siempre nosotros estamos pensando en hacer nuestro futuro
lejos de casa. ¿Sí? Siempre estamos pensando en eso. Gracias a Dios no estamos en la época en la que todo el mundo tenía que ir a adorar a un solo sitio, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana preguntándole al Señor Jesús, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿Sí? ¿En Jerusalén o acá? Y el Señor le dice, viene la hora y ahora es en que se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y así es necesario que se adore. Y dice la palabra de Dios que antes de la venida del Señor Jesucristo debe ser predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y a todo lugar ha llegado la palabra de Dios, ha llegado a nosotros, ha llegado en nuestro idioma, por la gracia y por la misericordia del Señor. ¿Sí? Pero hay un fenómeno que se está viviendo en la sociedad hoy en día, y es que nosotros no tenemos en alta estima la comunión entre nosotros para adorar a Dios, ni tenemos en alta estima el día del Señor, ¿sí? El día del Señor para adorarlo. Entonces, para nosotros es muy fácil ocupar nuestro tiempo en otras actividades ese día. Es muy fácil. Las tentaciones son muchas, ¿no? Si nosotros ponemos a nuestros hijos en un deporte, ¿cuándo son las competencias de esos deportes? ¿Cierto? Entonces ahí se nos complica a nosotros porque nosotros, no, pero es que el niño ese día tiene partido, ese día tiene carrera, ese día una cosa, la otra. ¿Y cómo quedamos nosotros? ¿Cierto? Sucumbimos frente a ese mundo que no observa, pero que nos termina a nosotros arrastrando. Y no nos damos cuenta, hermanos, no nos damos cuenta. Es muy interesante esta enseñanza que está dando el autor. Casi que me parece que esta incidencia que hace este autor es única en el Nuevo Testamento, pero que nos habla mucho. Porque a veces nosotros cuando pensamos en un viaje, nosotros ¿qué pensamos cuando vamos a viajar? ¿Qué pensamos? ¿Qué preparamos nosotros para un viaje? ¿Qué pensamos? ¿Sí? Nos vamos del país. ¿Sí? Nos vamos. Ropa, muy bien. Cepillo, madrugar. ¿Qué más? ¿Sí? Las cosas personales. ¿Qué más? La plata para viajar, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien será que piensa dónde va a dormir? ¿Dónde va a pasar la noche o no? Excelente. No, ya lo tienen seguro. ¿Sí? ¿Alguien piensa qué va a comer? ¿Cierto? ¿Piensa en la comida? ¿Pensamos en la comida? Si nos vamos a ir a vivir allá, ¿qué más pensamos? Vamos con la familia, vamos con nuestros hijos. ¿Qué es indispensable? La vivienda, ¿qué más? El trabajo. ¿Quién se va a ir, hermanos, sin tener trabajo? ¿Sí? ¿Quién dice, no, yo me voy y no sé si va a producir? Hay que pensar en cómo se va a trabajar, ¿cierto? ¿En qué más? El estudio, el colegio de mis niños, ¿sí? Y la iglesia de últimas como en el ejercicio o a veces no se piensa, ¿sí? ¿No? O sea, ¿como para qué? ¿Sí? ¿Como para qué? ¿Iglesia? ¿Iglesia? Si alguno de ustedes, hermanos, va de viaje, va para Santa Marta, va para Cartagena, va para cualquier lado, y usted dice, bueno, yo voy a pasar el domingo. Pero el domingo es el día del Señor. Y alguno de ustedes, hermanos, piensa, yo no lo pensaba, a mí me lo enseñaron, es la verdad, pero algunos de ustedes piensan, es el día del Señor, voy a estar fuera de la iglesia, ¿dónde me voy a congregar? ¿Dónde voy a ir a adorar? ¿Dónde me voy a reunir con mis hermanos creyentes para adorar a Dios? No, no, sí. Los más piadosos decimos, hacemos una oracioncita, o nos conectamos a un culto o leemos un pasaje. Los más piadosos, pero otros no. A mí me enseñaron, yo no lo sabía, pero a mí me enseñaron, cuando yo viajo, yo busco una iglesia.
Busco una iglesia donde se adora a Dios, donde tenemos comunión con el Señor y adoro al Señor allá. Y tengo la oportunidad de conocer a otros hermanos que tienen fe en el mismo Dios en el que yo tengo. Y como decía el autor en el versículo 24, nos estimulamos los unos a los otros al visitar a otros hermanos de otras iglesias para adorar y para glorificar a nuestro Dios. Pero nosotros no lo hacemos, hermanos. Nosotros no lo pensamos. Nosotros no, o sea, no se nos ocurre. Alguien me decía a mí, mire, y estoy de acuerdo, y por esto nos puede dar palo, nos puede llover palo, pero alguien decía, es que si no hay una iglesia cristiana, porque claro, nosotros decimos somos reformados, pero es que no hay reformada presbiteriana, pues en otra iglesia, ¿sí? Así no sea la doctrina más acorde a nosotros, ¿sí? Así toque en una iglesia católica, ¿sí? Pero el mandamiento es estable, pero nosotros no pensamos en eso, hermanos, ¿sí? Y es interesante que el Señor nos ponga hoy a pensar en esto porque es enfático el autor en desprender todos estos elementos de juicio de el requerimiento que nos da la Escritura de no dejar de congregarnos. ¿Seremos adversarios? La razón principal que nos está anteponiendo el autor para ser adversarios es que dejar de congregarnos. De ahí se desprende todo esto que estamos hablando. No es liviano, hermanos. No es un énfasis que yo le estoy dando. Está ahí. No es liviano, no es simple, no es fácil como nosotros lo asumimos, como nosotros lo establecemos. No es fácil. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el mismo Mateo 7, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué duro es esto, ¿sí? Qué duro pasaje, qué dura enseñanza, ¿sí? ¿Por qué se nos tiene que poner así de difícil? ¿Por qué se nos tiene que poner así de duro? ¿Sí? ¿Por qué entre la espada y la pared? ¿Por qué? Porque ese es parte del propósito del Señor. A nosotros nos puede parecer un poco presionante que el Señor nos hable a nosotros en estos términos, ¿sí? Porque casi que es o se congrega o se congrega, ¿sí? O se congrega o no es mi amigo, ¿cierto? Pero, hermanos, nosotros tenemos que interpretar esto como una acción de bondad y de misericordia de parte de nuestro Dios para con nosotros. No nos gusta, está bien, ¿sí? Es, es razonable que no nos guste. No nos tiene que gustar, ¿sí? Pero tampoco lo desechemos, hermanos. Tampoco lo despreciemos, porque nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ¿sí? Probablemente no es lo más agradable, no es lo más ortodoxo, no es la mejor práctica cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, ¿ves a ese señor que está allá con esa cobijita al hombro, despeinado, sucio? ¿Lo ves? Sí, papá, lo veo. ¿Sabes por qué está así? ¿Por qué, papá?
porque en algún momento este hombre no tuvo ningún problema en probar la droga y se quedó allí. ¿Mm? Y hoy es eso, ¿sí? Y te lo digo para que tú lo pienses 2 veces antes de hacerlo. Nosotros lo hacemos. Es un panorama oscuro, es un panorama límite, es un panorama no tan agradable, ¿cierto? Pero ¿qué es mejor? ¿Decirlo o no decirlo? ¿Cierto? Hay que decirlo. Es un favor, ¿sí? Es una actitud de misericordia para con nuestros hijos, aunque pues nuestros hijos pudieran decir, de pronto aquellos que son más intrépidos en su pensamiento, y mi papá qué piensa que es que yo voy a llegar a esos límites, o que a mí me interesa eso. Pero nosotros enseñamos mostrando los aspectos negativos en los que se podría llegar a incurrir para que ellos tengan elementos de juicio que les permitan valorar a la hora de tomar sus decisiones, ¿sí? Entonces, si para nosotros es válido ese sistema de enseñanza y ese sistema de pedagogía para con nuestros hijos, ¿por qué a nosotros nos duele y nos cuesta tanto cuando Dios nos lo aplica a nosotros? Porque no nos está diciendo el Señor a nosotros una amenaza, ¿sí? Dios nos está amenazando. Dios nos está diciendo, si usted no se congrega, si usted no hace parte del pueblo de Dios, lo voy a castigar y me voy a ensañar contra usted. Dios no está diciendo, no está amenazando. Dios está mostrando una realidad, ¿sí? Esa es la realidad de aquellos que abandonan al Señor, que abandonan al pueblo de Dios, que desprecian todo lo que Dios hace para poder revelarse a sí mismo ante su pueblo. Por eso dice acá en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. 3 versículos adelante dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es amenaza, es instrucción de parte de Dios para sus hijos, es necesaria y debemos valorarla y saludarla con agradecimiento. Amén. El segundo punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, es juicio. ¿Sí? Lo vamos amarrando en signos de pregunta, ¿cierto? ¿Seremos adversarios? ¿Esperaremos juicio? ¿Sí? Teniendo el conocimiento de Dios, teniendo el conocimiento del Evangelio, entendiendo las bendiciones del Altísimo a través de su Hijo Jesucristo, ¿será que nosotros, mis queridos hermanos, estamos dispuestos a sentarnos a esperar un juicio? ¿Mm? ¿Tiene sentido esa lógica de actuación? Claramente no, ¿cierto? Claramente no tiene sentido esa lógica de actuar para un hijo de Dios. ¿Sí? Un hijo de Dios que ha entendido el Evangelio, que entiende la palabra de Dios, lo menos que va a hacer es cometer un agravio contra su padre para recibir el juicio. Eso no lo hacen los hijos obedientes. Eso lo hace un hijo desobediente, ¿sí? Alguien que quiere ir contra la corriente. Entonces, juicio, y la siguiente parte del versículo 27 dice, de juicio y de hervor de fuego. ¿Quién se opone a Dios? ¿Quién tuviese la disposición de, después de haber conocido el Evangelio, de haber conocido el plan de redención, de haber conocido lo que su Dios ha hecho, el pago que Él ha entregado por su salvación? Si éste se decidiera a pecar voluntariamente, a convertirse voluntariamente en un enemigo de Dios,
tendría que sentarse a esperar estas tres cosas, estas tres palabras que, como les decía al comienzo, están puestas de una forma muy intencional, pero que nos colocan en un tinte dramático, ¿sí?, frente a esa sala de espera, ¿sí? Porque lo que está esperando, si lo que está esperando es tensionante, esa tensión está causada a razón de lo que está esperando que va a venir, ¿cierto? Y es nada más y nada menos que juicio de hervor de fuego. Nosotros vivimos en una sociedad donde nosotros nos aferramos a la ley en muchos aspectos. Muchas veces tenemos complicaciones con otras personas y tenemos que acudir a la ley o pudiéramos llegar a ser acusados, pero es muy interesante para nosotros que en medio de algún litigio que tuviéramos que asumir, nosotros tenemos la esperanza de poder salir absueltos, ¿m? De que nos vamos a poder defender, vamos a poder entregar argumentos y pudiéramos ser absueltos. Incluso en nuestra sociedad sabemos que es muy común que el culpable sea absuelto. ¿Sí? Es absuelto porque tuvo una muy buena defensa, porque su contrincante no tuvo la capacidad de poder argumentar adecuadamente para que fuera condenado, por vencimiento de términos. O sea, hay una cantidad de razones por las cuales nuestra justicia no opera, ¿sí? Sin embargo, nosotros que hemos entendido el Evangelio, que lo estamos entendiendo y que estamos siendo expuestos a él aquí, nosotros entendemos que en caso de que nosotros tuviésemos que enfrentar un juicio siendo adversarios contra Dios, nosotros estamos esperando un juicio que simplemente sería un protocolo, porque de antemano nosotros ya sabemos que la respuesta o la terminación de ese juicio termina es en condenación, ¿sí? Y que esa condenación no es nada agradable o soportable, sino que nos dice que está cubierta de hervor y de fuego, ¿sí? Esta palabra hervor también se puede traducir como celo, ¿sí? Celo, ese es un juicio que se entrega con unos argumentos de enardecimiento, ¿sí?, por parte del juez. ¿Sí? Es un juez que ha esperado pacientemente para poder emitir un juicio y poder hacer descender todo el peso de su ley, ¿m?, sobre este condenado. ¿Cómo les parece a ustedes ese panorama? ¿Es algo agradable? ¿Es algo deseable? ¿Es algo que nosotros pudiéramos anhelar o trabajar por eso? En absoluto. ¿Mm? Entonces, el autor nos está colocando acá en ese sentido y dice, ¿quién que ha entendido la palabra de Dios, que es un hijo de Dios, puede sentarse a esperar tranquilamente, ¿sí?, alejado del pueblo de Dios? ¿Mm? Digamos, es un caso hipotético, recibió la fe verdadera y cree firmemente que Dios viene a impartir un juicio inminente e implacable. ¿Puede estar alguien así tranquilamente? Aquí habrían dos cosas que nosotros nos podemos permitir inferir. O realmente esta persona no entendió bien el Evangelio, ¿sí? Una, o dos, esta persona no cree verdaderamente, ¿sí? De lo contrario, lo que nos está diciendo acá el otro, pues es que no existiría la posibilidad de que esa persona que ha entendido, que ha recibido la fe verdadera, pueda vivir tranquilamente esperando eso, ¿cierto? El juicio acá que se divisa
es frente a alguien que entiende perfectamente el plan de la redención, ¿sí? No es solamente el Evangelio, como enseñaban en algunos sitios, o yo lo enseñé. Vea que le va a enseñar los 5 pasos de la salvación, ¿sí? Tú eres un pecador, necesitas la salvación, pero Dios te ama y si tú lo confiesas vas a vivir bien para siempre, ¿sí? Acá esta persona de la que se está hablando se está diciendo que es una persona que ha conocido todo lo que anteriormente se ha hablado acerca del gran sumo sacerdote, pero que adicionalmente esta persona tiene plena claridad mental sobre el fin del plan. ¿Sí? Un plan es completo. Un plan es completo. O sea, usted no dice yo me voy de viaje, pero no sé ni cuándo me vengo, ni en qué me vengo, ni con qué me vengo. ¿Sí? El plan es completo. Si uno hace un plan, eso es un plan que usted conoce, o por lo menos está planificando el comienzo, el transcurso, está planificando el final. Y esta persona, este creyente del cual está hablando aquí el autor, entiende perfectamente que el final del plan de redención que estructuró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del cual ya conocemos ampliamente la historia y entendemos que se ha cumplido en Jesucristo, que se está desarrollando aún, tiene como finalidad, ¿sí? No, y vivieron felices por siempre y comieron perdices, sino que este creyente entiende que hay un juicio venidero claramente estructurado, especificado, detallado, señalado en las Escrituras. Y por eso, nuevamente, el caso es hipotético, hermanos. Porque probablemente quien se desentendiera, quien quisiera incurrir en la falta en contra de Dios, posiblemente no ha entendido o no conoció el plan completo. ¿Sí? Probablemente le enseñaron un evangelio a medias. Probablemente le desfiguraron la imagen de Dios. ¿Sí? Pero aquí este creyente entiende que ese Dios misericordioso, generoso, amoroso, que se vistió de carne, ¿sí? Siempre que pienso en esa frase que utiliza el autor acá, yo me imagino como a alguien poniéndose un overol y subiéndose una cremallera, pero es de carne y hueso, ¿sí? Que es el Señor Jesucristo vistiéndose de hombre, Dios haciéndose hombre. Ese Dios generoso también es el juez, y es un juez severo. Y aquí nos muestra que es un juez que tiene un juicio de ira, ¿sí? Que tiene argumentos en contra. O sea, este no es un juez neutral. Los jueces, nosotros pensamos que normalmente son jueces neutrales, ¿sí? Y que no es correcto que sea arte y parte, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos que el mismo que fue agraviado, que ha sido agraviado, que es Dios, que ha sido el Señor Jesucristo, que quien vino, también va a ser quien viene a juzgar. Y ya juzgó, ¿sí? Él solamente viene a emitir un juicio condenatorio, porque ya hay condenación. Por eso esto es hipotético, mis queridos hermanos. Porque nadie que haya entendido el plan de redención de cabo a rabo y que sepa perfectamente y que lo crea en su corazón, se expone a esto. No hay la más mínima posibilidad. Y aquí nos habla el apóstol Pablo en el versículo que leímos anteriormente de que hay muchos que son enemigos de la cruz. Y en un pasaje que leímos la semana decía, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros no se hubieran ido, se hubieran quedado con nosotros. ¿Sí? Nos está hablando de personajes que no, definitivamente no engranaron, no recibieron el don de la fe. ¿Sí? No pudieron recibir ese don porque si lo hubieran recibido, entenderían esto perfectamente y no pudieran exponerse a esto.
No habría lógica en eso. Nos dice la Escritura a nosotros, mis queridos hermanos, o nos dice el Señor Jesucristo, nos dice: he aquí yo los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos. Leímos la semana pasada también un pasaje que decía: vienen tiempos donde los padres van a entregar a los hijos, ¿sí? Los hijos van a entregar a los padres, el hermano va a entregar al hermano, ¿sí? Ese es el evangelio y esa es la preparación que Dios nos ha estado dando a nosotros para su venida. De tal manera que nosotros no podemos estar inocentes, ¿sí? O sea, nosotros no podemos estar ingenuos, sino que necesitamos ser preparados. Necesitamos entender lo que viene para que nosotros podamos vivir adecuadamente frente a lo que el plan de redención depara para nosotros como iglesia, ¿sí? Y parte de ese entendimiento, parte de esa preparación que Dios nos da, amorosa, porque esto es amoroso lo que está haciendo el Señor, es que nosotros podamos temer, ¿sí? Que nosotros podamos comprender, pero que podamos confiar en este juicio de Dios. Porque así como el juicio de Dios es implacable, es inminente, es inaplazable para los adversarios, asimismo está también claramente estipulado en la Escritura que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Pero para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. No hay forma alguna de que nosotros, siendo creyentes y estando aferrados a la cruz de nuestro Señor, aún, hermanos, teniendo las múltiples debilidades que nosotros tenemos, el autor está preparando el camino para esto, ¿sí? Lo vamos a ver en Hebreos 12. En Hebreos 12 el autor nos pone a nosotros un catálogo de creyentes que vivieron en medio de un mundo adverso, hostil, ¿sí? Termina el autor diciendo: de los cuales el mundo no era digno, ¿sí? Cuando termina de hablar de estos personajes de las Escrituras que vivieron en este mundo, que hicieron un espectáculo de sus vidas de fe, ¿sí? No se ocultan sus debilidades, no se ocultan sus falencias, no se oculta su pecado. En medio de esas circunstancias, ellos estuvieron confiados en la salvación de su Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Pero no desconocerlo. Sí, porque nosotros decimos: bueno, si debemos confiar, entonces ¿por qué nos dicen esto? Si debemos confiar, porque la palabra nos habla de esto. ¿Sí? ¿Por qué se nos agrede de esta manera con un texto tan fuerte? Porque es necesario que lo sepamos, es necesario que lo entendamos, es necesario que lo creamos, porque es la única manera como nosotros podemos vivir en consecuencia. Hoy en día estamos en una época donde no se habla o no se favorece mucho el castigo físico, ¿no? Parte de eso es porque no lo aplicamos adecuadamente, ¿sí? Aplicar el castigo físico adecuadamente en los hijos es entender que ese castigo más o menos se aplica o está diseñado para ser aplicado hasta los 5 años, ¿sí? Probablemente menos, porque es una forma de comunicarse con una personita que no es capaz de entender lo que se le dice, ¿cierto? Entonces, teniendo este contacto físico, entiende qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero normalmente los padres, cuando empiezan a aplicar el castigo físico, a los 12 años, a los 15 años, le va a cascar yo a este chino. No, ya perdió el momento, sí, lo perdió.
Pero cuando se aplica el castigo físico que nos enseña la Escritura de una forma adecuada, ¿sí? Que es una agresión física, ¿sí? Controlada, ¿m? Controlada, no es desbordada, es controlada, sistemática, como un medio pedagógico de educación, es amor, ¿sí? Es amor. Y por eso el Señor lo pone como un ejemplo. Dice, Dios al hijo que ama, castiga, como el hijo reprende, como el padre reprende al hijo al que quiere. ¿Mm? Parte de eso es la cantaleta que nosotros como padres damos. Nosotros damos cantaleta, hermanos, ¿sí? Si usted hace eso, le pasa esto. No lo hacemos. Es natural. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, creo que todo lo hemos dicho y lo creemos, pues recibamos. Recibamos, no la cantaleta, recibamos la advertencia que el Señor nos hace. Amén. Amén. Dice Sofonías capítulo 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Números 16:35 dice, también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Mis hermanos, una realidad que nosotros tenemos que tener latente en medio de nuestra convivencia como cristianos y como creyentes, es que en medio de nosotros pueden salir adversarios. ¿Sí? Siempre en la historia del pueblo de Dios han habido adversarios que se han levantado contra Dios y han sido del pueblo, no han sido externos. También ha habido externos, pero nunca han dejado de salir dentro del pueblo. ¿Sí? Esto que estamos leyendo, Números 16:35, es la rebelión de Coré. ¿Sí? Fueron más o menos unas 1000 personas que se levantaron contra Moisés, contra Aarón, y los cuestionaron, los censuraron duramente y decían, ¿y es que Dios no puede estar con nosotros también? Solamente a través de ellos nos puede hablar Dios. Se levantaron contra las autoridades, muy propicio, de acuerdo a lo que estamos leyendo ahorita en el catecismo del quinto mandamiento, que habla de las autoridades, porque esa es una característica muy particular de aquellos que se rebelan contra Dios, y es que se rebelan en contra de sus autoridades. ¿Sí? Y dice que descendió fuego de Dios, consumió a todos estos hombres, consumió a todas la tierra se abrió y consumió a todas sus familias, y queda este evento como un hecho recordatorio de una gran rebelión. Pero no es el único, ¿sí? Ustedes y nosotros estamos leyendo acá Éxodo, Levítico. El pueblo de Dios continuamente se levantaba contra Dios, ¿sí? Pero cuando levantaba contra Dios, como habían visto las plagas en Egipto, como habían visto el poder de Dios, entonces ellos no se atrevían a hablar contra Dios. Ellos siempre hablaban en contra de Moisés y en contra de Aarón, ¿sí? Y no es que Moisés y Aarón no tuvieran fallas. Recuérdense que Aarón cogió y hizo un becerro de oro y lo levantó como un dios. Pero Dios, que es misericordioso, aún a pesar de eso lo escogió como sacerdote. Entonces, siempre en medio del pueblo, mis queridos hermanos, hay quienes se levantan y a veces nos quieren arrastrar. Eso es una historia repetitiva. Ocurrió en el cielo. Satanás lo hizo con sus ángeles caídos, ¿sí? Los convenció. Entonces, esto nos ayuda a nosotros, mis queridos hermanos, para que nosotros
tengamos un poco más de ojo, de criterio, a la hora de entender si vale la pena o no vale la pena enardecerse en un momento determinado. Dice Mateo capítulo 13, versículos 38 al 42, hablando del plan de redención. Jesucristo está hablando del plan de redención. El campo está explicando una parábola. Si ustedes quieren lo pueden leer. Mateo 13. Esta es la explicación. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo o el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El plan de redención. El plan de redención completo. El plan de redención especificado de principio a fin múltiples veces en la Escritura. De tal manera que nosotros no podemos decir que tenemos alguna duda. Y si la tuviéramos, tenemos todo el material en las Escrituras para poderla solventar. Tercer punto de esta enseñanza, hermanos. Ser dejados. Caso hipotético, ¿seremos adversarios? ¿Nos expondremos a ser adversarios de Dios? ¿Nos sentaremos en la sala de espera a esperar un juicio? ¿Sí? Y a saber que en ese juicio vamos a ser devorados. ¿Haríamos eso? De ninguna manera, ¿cierto? De ninguna manera nosotros haríamos eso. Dice la última parte del versículo 27, que ha de devorar a los adversarios. Mis queridos hermanos, personalmente, no sé si, yo creo que esto todo lo hemos hablado en algún momento, ¿sí? Pocos se salvan de esto que voy a decir. Pero en algún momento nosotros hemos hablado con alguien de las diferentes formas de morir y de alguna en especial que a nosotros nos parece terrible, ¿sí? Y para mí, una forma que me parece terrible de morir es ser devorado por una bestia, por un animal. Eso me parece a mí una cosa, una experiencia fatal, o sea, terrible, ¿sí? Angustiosa. Y algo a lo que está diciendo aquí el Señor, ¿sí? Que es juicio, que es inminente contra los enemigos de Dios, es como estar preparados para ser comidos, ¿sí? Es decir, es no tener ninguna oportunidad. Es como si nos pusieran nosotros en la jaula del león, sin armas, sin salida, encerrados, y el león hambriento. ¿Qué posibilidad tendríamos? ¿Sí? Yo le tengo pavor, me parece de mucho respeto, los leones y los osos. ¿Sí? Son animales muy fuertes. Son animales con los que uno no tendría la más mínima oportunidad. ¿Sí? Es nefasto. La Biblia nos habla a nosotros, mis queridos hermanos, de que una de las maneras como Dios castigó al pueblo de Dios en varias oportunidades, y lo encontramos también en las bendiciones y maldiciones de la desobediencia en Deuteronomio 28, cuando el pueblo no oía a Dios, cuando el pueblo no escuchaba a Dios, Dios emitía ciertos juicios para hacerlo entrar en razón, pero si él insistía, una de las formas de juicio era que el Señor permitía que se multiplicaran las bestias, los animales carnívoros, y que empezaran a devorar los hijos de los creyentes, del pueblo de Dios. Los empezaba a devorar, ¿sí? Y eso sucede hoy en día, mis queridos hermanos, ¿sí? Hoy en día las bestias y las malas bestias somos la misma raza humana.
con mucha preocupación veía una noticia que salió esta semana que nos hablaba de un grupo de extranjeros que llegaron a un barrio de aquí de Bogotá y que se empezaron a apropiar de un conjunto, ¿sí? Y que estas personas empezaron a echar a algunas personas de los apartamentos, a los propietarios los echaban de los apartamentos, para empezar a arrendar esos apartamentos a otras personas al día, para convertirlo en un expendedero de drogas, ¿sí? Y donde casi ya habían sacado a la mitad de la gente del conjunto y tenían el doble de la capacidad del conjunto viviendo, lleno de extranjeros, en un conjunto residencial. Le pegaban le pegan a los vigilantes, tenían amenazados a la administración, que si llegaban a llamar a la policía les colocaban granadas a los vehículos de los habitantes del conjunto, los tenían amenazados de que les destruirían el ascensor, de que les iban a envenenar las fuentes de aguas, o sea, una cosa increíble, o sea, una cosa inimaginable, horroroso, ¿sí? Y esas son las bestias de hoy en día, ¿sí? Movimientos de cosas que parece que se lo pudieran consumir a uno, ¿sí? Los vemos nosotros en las calles, ¿sí? Donde hay bestias que andan en moto armados y que uno dice a qué hora lo van a tragar a uno vivo, ¿no? Pero es parte de la maldición que como nación vivimos por estar alejados de Dios. Pero si eso nos produce pavor y terror estando aquí, ¿sí? ¿Qué será sabiendo que ya no hay después? ¿Sí? Es una forma gráfica, mis queridos hermanos, de ilustrar lo que nos está hablando el autor. ¿Sí? Y acuérdense que empezamos hablando de la posición. Si pudiéramos tomar una posición neutral frente a Dios, ¿sí? Es decir, yo me alejo del pueblo de Dios, me alejo de la comunión con los santos. Yo no estoy hablando de esta iglesia, hermanos, ¿sí? No me vayan a malinterpretar. No van a pensar que yo les estoy diciendo que se queden aquí en esta iglesia. Yo les estoy hablando del reino de los cielos, les estoy hablando de Jesucristo. Sí les estoy hablando de congregarse, porque la Biblia dice que nosotros nos debemos congregar, ¿sí? Pero hay muchos lugares donde se está congregando el pueblo de Dios en este día. Y lo que nos está diciendo acá el autor es que no hay un lugar intermedio. No pudiéramos nosotros decir, ay, es que yo me voy a alejar del pueblo de Dios, pero sigo siendo amigo de Dios, ¿sí? Y amigo lo estoy diciendo porque sería el antónimo de lo que nos dice acá la última parte del texto. Versículo 27 dice, que ha de devorar a los adversarios. Un adversario es un enemigo. ¿Quién es enemigo? El que se aleja del pueblo de Dios, el que se aleja del reino de Dios, ¿sí? Ese sería un enemigo. Y no hay lugar intermedio, mis queridos hermanos. Voy a leerles este pasaje que tengo acá para finalizar. Mateo 12, versículos 30 al 32. Dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, Jesucristo es el centro de la historia de la humanidad, ¿sí? Estos días me encontré con una persona que nada de ver con Dios, pero tocamos el tema de Jesucristo y decía, no, pero ese man es un duro. Sea lo que sea, ese man es un duro. Partió la historia en dos, ¿sí? Y con todo su desconocimiento tiene razón en ese sentido, ¿sí? El centro de la historia de la humanidad, del universo, si quiere usted pensarlo, es Jesucristo. Por lo tanto, no hay lugar, ¿sí?, a la neutralidad o a la parcialidad frente a esta figura. O estamos con Él o estamos en su contra. Levítico 26, versículos 21 al 22 dice, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisieres oír,
yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y os destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 16 dice: cuanto es tibio, frío, caliente, vomitaré en mi boca. Entonces, mis queridos hermanos, palabras más, palabras menos, fuera de los caminos del Señor, del reino de los cielos, del pueblo de Dios, no hay sacerdote, no hay sacrificio, no hay esperanza, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos hacer por fuera de la senda del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, que esto sea una voz de aliento, una voz de ánimo, ¿sí? Para que nosotros busquemos al Señor con fuerza, con ánimo, entendiendo que no estamos jugando, ¿sí? No estamos jugando al cristiano. Que el Señor nos ayude, hermanos, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras falencias y de nuestras dificultades. Porque en ningún momento el Señor nos está exigiendo a nosotros perfección, nos está exigiendo a nosotros características que no son humanas, ni son propias, ni han sido propias en la historia de ningún creyente. Pero que el Señor nos ayude a perseverar y que el Señor nos ayude a permanecer aferrados a Él. Amén. Hagamos esa oración. Padre Santo, maravilloso, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por compartirnos las Escrituras. Gracias, Padre Santo, por darnos la capacidad, Señor, de poder oír, Señor, y entender palabras tan fuertes, tan contundentes, Señor, que tienen como propósito hablarnos, Señor, como pueblo tuyo que somos y ayudarnos a entrar en razón. Gracias, Señor. Como pueblo tuyo, Señor, recibimos esta palabra como un acto de amor, como un acto de gracia, como un acto de misericordia, Señor, como una extensión de tu perseverancia en nosotros y de la forma como tú operas en nuestras vidas, Señor, para equiparnos para la vida y de prepararnos, Señor, para lo que puede venir. Gracias te damos, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque continuamente nos enredamos, Señor, en este mundo, continuamente, Señor, perdemos de vista lo celestial, minimizamos, Señor, la importancia de tu reino, de tu enseñanza, de tu aporte trascendental a la historia, Señor, y nos equivocamos y sufrimos. Y te rogamos, Padre Santo, que nos tomes de la mano. Te pedimos, Padre Santo, que no nos sueltes por un momento, Señor. Que no nos dejes, Señor, a nuestras anchas, que no nos dejes, Señor, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo, Señor, a nuestros deseos. Aférranos a ti, Señor, por favor, te lo suplicamos, Señor. Y te damos gracias, porque sabemos que así lo has hecho y confiamos que así lo seguirás haciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesús.